Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Por favor recuerden suscribirse, recuerden darle a la campanita, escriban sus comentarios y apóyennos y síganos de la forma que a usted más le interesa. Los comentarios no tienen que ser necesariamente de alabanza, pueden ser de contradicciones, que es lo que realmente queremos, es crear un diálogo entre las diferentes personas que vaya más allá de la propaganda que nosotros vemos en los medios de comunicación. Okay. El tema caliente de los últimos días ha sido la situación ucraniana-rusa. Y hay ideas en contra, ideas a favor y todo eso por el estilo. Pero, ¿qué tanto de nuestros seguidores y oyentes saben lo que es Ucrania? ¿Conocen a Ucrania? ¿Y qué importancia tiene Ucrania? Como ustedes pueden ver en el mapa de Europa, Ucrania es un país que se encuentra ubicado en el centro de Europa, con una población de más de 44 millones de personas y una extensión territorial de 604.000 kilómetros cuadrados, convirtiendo a Ucrania en el segundo país más extenso de toda Europa después de Rusia. Bordea al norte con Bielorrusia, al sur con el Mar Negro, al este con Rusia y al oeste con Polonia, Eslovaquia, Hungría y diferentes países europeos. Para el 2019 tenía un ingreso per cápita de 3.659 de acuerdo al Banco Mundial, convirtiéndolo en el 116º país en el mundo. Para darle una semejanza, el ingreso per cápita de la República Dominicana es alrededor de $8.000 por persona, lo cual convierte a Ucrania en el país o en uno de los países más pobres de toda Europa, lo cual es una completa contradicción porque Ucrania se encuentra entre uno de los 9 países en el mundo capaz de construir un avión desde su etapa inicial hasta ponerlo a volar. Tiene una industria bastante desarrollada en lo que es metalurgia, en lo que es agricultura y todo eso. O sea que la relación entre el ingreso per cápita y la pobreza de Ucrania, con su potencial tanto humano como agrícola, recordando que Ucrania fue llamado en tiempos atrás, al principio del siglo XX y finales del siglo XIX, el granero de Europa. Tiene las tierras más fértiles de todo el continente europeo y encima de eso tiene un gran desarrollo industrial. O sea que la etapa vivida en los últimos años en Ucrania ha sido caótica. Todo eso es necesario para poder entender lo que está pasando en Ucrania hoy en día. Okay. Ucrania no es un país dentro de lo que nosotros podemos decir homogéneo. Como ustedes pueden ver en el siguiente mapa, Ucrania se ha ido agregando y se ha ido formando por la intervención de potencias extranjeras. Como usted puede ver en el mapa, en amarillo se encuentra lo que era Ucrania en el 1654. ¿Por qué ese año es importante? Porque fue el año en que Ucrania, o lo que hoy llamamos Ucrania, se unió al Imperio Ruso. Hasta 1654, la partecita amarilla que usted ve en el centro, no era un país, ni una tribu, ni un reinado, era un lugar donde personas que habían huido de Rusia, básicamente, o de otros países, se habían creado esa zona libre, donde ellos no eran siervos de nadie, y que sus miembros eran utilizados por los diferentes países en sus constantes guerras, sea el Imperio Ruso, el Imperio Otomán o el Imperio Polaco-Lituano, que en esa época era uno de los más dominantes en Europa. Estamos hablando de 1654. En el 1654,
el, el líder de esa zona deciden unirse al Imperio Ruso. Y a partir de ahí comienza a conformarse lo que es la Ucrania de hoy. En la parte verde, que dice agregada desde 1654 hasta 1917, esos son los terrenos que durante la época zarista el Imperio Ruso fue conquistando a lo que era el Imperio lituano-polaco y se lo fue agregando a la naciente provincia del Imperio Ruso que se llamaba Malaya Razia o Pequeña Rusia, con su capital en Kiev. Luego lo que ustedes ven en rosado fue lo que se agregó por parte de Lenin al triunfo de la revolución del 1917, que es cuando se conforma por primera vez la República de Ucrania. Hasta 1922 la República de Ucrania nunca había existido. Entonces, cuando se conforma la Unión Soviética en 1922, Lenin crea esa provincia agregándole lo que es la parte rosada que usted ve en el mapa, más la parte verde que se había agregado por los zares, más lo que llamamos el núcleo de Ucrania, que es la parte en amarillo. A medida que pasaron los años, ya formada la Unión Soviética y siendo la República Soviética de Ucrania uno de sus miembros fundadores en el 1922, luego durante la Segunda Guerra Mundial se le agregó a Ucrania la parte verde oscura que fue agregada entre 1939 y 1945 por Stalin como compensación, que eran territorios, parte eran territorios húngaros, y parte eran territorios alemanes, polacos. Entonces, esos fueron territorios que la Unión Soviética tomó como compensaciones de la guerra durante el periodo 1939-1945. Luego la parte morada de abajo, que ustedes ven, es lo que es Crimea. Y es interesante porque si ustedes ven, Crimea fue agregada a Ucrania en el 1954 con motivo del 300 aniversario. Recuerda, 1654, con motivo del 300 aniversario de la unión entre lo que llamamos Ucrania y Rusia. Es interesante entender que en ese entonces el que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, o sea, el líder de la Unión Soviética, era una persona de origen ucraniano llamado Nikita Khrushchev. Entonces, es el país que por primera vez logra su completamente independencia de lo que llamaríamos de Rusia, tanto bajo el Imperio Ruso como el imperio, como la Unión Soviética. Porque Ucrania hasta el 1991 nunca había existido como país independiente. Es cuando se desmembra la Unión Soviética que Ucrania, por primera vez en su historia, surge como país independiente. Aunque dentro de la Unión Soviética tenía un estatus especial porque Ucrania tenía representación en las Naciones Unidas. Pero fue una representación que se la dio la Unión Soviética. Pero no es hasta 1991 en que surge Ucrania como país independiente. Ese país surge con unas divisiones internas bastante importantes, como ustedes ven en el mapa, de las divisiones étnicas de Ucrania. La parte en marrón es Crimea, 100% de habla ruso, son rusos. En rojo son predominantemente hablan ucranianos. Y la parte en amarillo son predominantemente rusos. Crimea se pone aparte porque hoy Crimea pertenece a Rusia. Después del 2014, con la ocupación y luego proclamación de Crimea como parte de Rusia, Crimea es parte de Rusia, aunque todavía muchas personas lo consideran territorio ocupado, no la reconocen, pero olvidémonos de eso. Rusia no va a devolver a Crimea.
O sea que debemos irnos haciendo la realidad de que Crimea es parte de Rusia. Luego la parte en amarillo son predominantemente rusos y la parte en rojo hablan predominantemente ucraniano. Hay que entender que el idioma oficial de Ucrania, en todas sus comunicaciones, aunque el idioma ucraniano existía y existe, era básicamente ruso. O sea, el 70% de los ucranianos hablan ruso. Y alrededor las cifras cambian. Entre un 35 a un 42%, su idioma nativo es el ruso. Entonces, como es de entender esa división interna de Ucrania en niveles étnicos y en niveles culturales e idiomáticos, ha creado una tensión interna que no se ha sabido trabajar. ¿Por qué? Porque a partir de la independencia de Ucrania, en vez de entender que es un pueblo multicultural y multiidiomático y que su constitución representara esa realidad, la realidad es que Ucrania ha sido utilizado por poderes externos, básicamente los Estados Unidos, para utilizarlo como punta de lanza en contra de Rusia. Lo interesante de este asunto es que esas contradicciones internas se han utilizado para crear y incrementar un fervor nacionalista básicamente antirruso. Nosotros entendemos yo entiendo que es natural que un país como Ucrania, en la forma que sea, que se originó, ande en busca de su creación nacional, de su identidad nacional. Pues aquí tenemos un país que nunca ha tenido la oportunidad de crear su propia identidad nacional. Pero desgraciadamente, el camino que se ha tratado de buscar para crear la nueva identidad ucraniana ha sido la de eliminar la influencia de los rusos dentro de Ucrania, lo cual es una imposibilidad. Cuando hubo el golpe de Estado en 2014 contra Yanukovych, el cual se consideraba como un presidente prorruso, el gobierno que llega antes de las elecciones, la primera ley que pasa es la prohibición del ruso, lo cual creó la situación de intento de separación entre las dos repúblicas que en la parte del Donetsk que quieren independizarse. Si tú vas a esos lugares, usted se va a encontrar que es 100% ruso, los periódicos, la gente que se comunica en la calle, la televisión que la gente ve, todo es ruso. Todo es ruso. Entonces es una realidad que tú no puedes contar. Inclusive se han habido expresiones hablando de que hay que eliminar toda esa gente o sacarlo, mandarla para Rusia, pero que el terreno se quede. Pero esa gente llegaron a Ucrania con el terreno. No fue que ellos vinieron de Rusia y eso era ucraniano y lo invadieron. No, no. Ese terreno fue agregado a Ucrania con esa gente. Ese es el terreno de esa gente. Entonces eso hay que entenderlo. Aparte de eso, el fracaso de la economía en Ucrania, como ha fracasado en todas las repúblicas de la ex Unión Soviética, ha creado un caldo de cultivo donde figuras y movimientos ultranacionalistas o de distinción o de extensión o de separación han sido generados. El caso de Crimea fue el ejemplo donde el 95% de la gente votó y más del 90% votó unificarse con Rusia. Independientemente de lo que nosotros podamos pensar en términos de que Crimea fue o no fue ocupada, la realidad es que la gente en Crimea quería ser parte de Rusia. Ellos no querían ser parte de Ucrania. Y todas esas partes que se encuentran al sur, la parte que vimos en el cosa anterior, que en rosado, esos son personas que básicamente se consideran rusos. Y para ellos, renunciar a su identidad nacional, cultural, la cual ha sido creada por cientos y cientos de años, es algo que es imposible. Entonces,
eh, es importante que nosotros entendamos las contradicciones internas en Ucrania y cómo se ha formado Ucrania para poder entender las posiciones que están pasando ahora. Desgraciadamente, estos son dos pueblos hermanos con un origen común, Ucrania y Rusia, que por deseos de ambiciones personales, tanto de los miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética, como luego más tarde los presidentes de las diferentes repúblicas, se encuentran en una situación de posible desmembramiento. ¿Cómo va a terminar la situación de Ucrania, independientemente de lo que pase con Rusia o no? La realidad es que las fuerzas centrífugas internas en Ucrania están empujando a un desmembramiento del país. Y es penoso porque Ucrania es un país que tiene un enorme potencial. Un enorme potencial. Entre las cosas que tengo que hacerle a Ucrania es que mi esposa es mitad ucraniana. Y es un pueblo de hermosas personas, de una gran riqueza cultural, de una gran riqueza tecnológica, de una enorme cantidad de riquezas naturales, de recursos naturales en todos los aspectos. Y la imposibilidad de explotar en beneficio de Ucrania todo el potencial de los ucranianos es penoso. Mi deseo sería de que esta situación termine en forma pacífica, de que eventualmente las relaciones rusos-ucranianas regresen a un camino normal y que cada uno de estos elementos que están pasando ahora terminen en una convivencia fraternal entre Rusia y Ucrania. Por una sencilla razón. Ni los rusos se van a ir de ahí, ni los ucranianos se van a ir de ahí. Los norteamericanos pueden venir hoy, ensuciar el agua y cosas por el estilo, por mañana ellos se van. Pero los rusos y los ucranianos, al igual que los dominicanos y los haitianos, están condenados por la historia y por la geografía o a matarse o a entenderse. No hay otra solución. Y intentar crear una política de desarrollo basado en odiar al vecino nunca tiene resultado. Ni le ha resultado a República Dominicana, ni le va a resultar a Ucrania, ni le resultó a los alemanes, ni le resultó a los franceses. Eso puede utilizarse como justificatorio para la defensa de intereses personales en un tiempo determinado. Pero a largo plazo, y es lo que Ucrania está viviendo ahora, eso terminaría y terminará en la destrucción del país. Para todo aquello que amamos a Ucrania y que queremos ver una Ucrania desarrollada, viviendo al potencial que Ucrania es capaz de crear, quisiéramos ver esta disolución, este ambiente de encono entre los dos países que termine. Tanto los ucranianos como los rusos deben entender eso. Ucrania no puede pretender que su seguridad deba imponerse sobre la seguridad de los rusos. Todo el mundo tiene que vivir confiado en que mañana sus niños o sus familiares, su país, vive en plena seguridad. Y para Ucrania, el futuro fue el que se le presentó a Ucrania en el 1991. El propio Economist, que es una revista inglesa de estudios económicos, planteó que el camino ideal para Ucrania era lo que se llama a la Finlandia, un país neutral, con buenas relaciones con el oeste,
que será la potencia capitalista, Francia, y miembros de la Comunidad Europea, y la otra es buenas relaciones con el Este. Hoy, ese tipo de relación le ha permitido a Finlandia, la cual tuvo una guerra con la Unión Soviética en 1933, de presentar los niveles de vida más altos de la faz de la Tierra. Finlandia fue parte del Imperio Ruso hasta 1917, se independizó como convenio entre los alemanes y los rusos en los acuerdos de la Primera Guerra Mundial. Rusia, la Unión Soviética con pretensiones territoriales por incremento de su seguridad, invade a Finlandia en 1933 y a pesar de todo eso, Finlandia ha entendido que ellos no pueden pretender incrementar su seguridad a cambio de la seguridad de Rusia. Y hay que recordar que Rusia tiene frontera con alrededor de 20 países y solamente con 2 ellos tienen realmente problemas. Es Ucrania y Georgia. Y los dos por las pretensiones de sus dirigentes de que sean parte de la OTAN. Gracias por su atención. No olviden suscribirse, no olviden dársela al like y no olviden mandar sus comentarios. Gracias por su atención y hasta la próxima.